Esto es histórico. Se ha logrado revertir la reforma energética del PRIAN y con ello la CFE y Pemex vuelven a ser del pueblo de México y también se recupera la posibilidad de tener trenes modernos de pasajeros después de que Zedillo entregara los trenes a una empresa extranjera a la que se fue a trabajar. Son hechos, no palabras. Esto es lo que sucedió en Palacio Nacional a tan solo un mes de que iniciara la administración de la doctora Sheinbaum. Le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. El día de ayer fue declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos, y ayer nos la envía nuevamente el Congreso una vez que la ha declarado constitucional para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron, porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy y por eso le hemos pedido a Andrés y a Luz Helena que nos platiquen de qué se tratan estas reformas para que las conozcan todos y todas, y Ernestina pues también como consejera jurídica como parte de ello. Esa es la esencia de la conferencia del día de hoy. También vamos a enviar hoy a la Cámara de Diputados la ley orgánica, el cambio a la ley orgánica del Gobierno de México. Ahí se incluye la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará funcionando a partir del 1 de enero del 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que también estará operando a partir del 1 de enero del 2025, y la Agencia de Transformación Digital, que va a ayudarnos a simplificar todos los trámites, a digitalizarlos, y también va a estar encargada de todo el área de satélites que antes estaban dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y además disminuimos todavía más el costo del gobierno al pueblo. Hay una reducción de poco más del 5% adicional como parte de la política de austeridad republicana. Comparado con el 2018 es como entre 15 y 20%, están haciendo el cálculo comparado con 2018, es decir, el presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. Como decía Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, hoy firmamos aquí los 2 decretos y enviamos esta ley orgánica al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas, y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor.
¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma, mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se les llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética, se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación y, por otro lado, nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México dos empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Gracias. Les voy a presentar las implicaciones de la reforma constitucional en materia ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por 2/3 partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública Ferrocarriles Nacionales, tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga, y que no hubiera servicios de pasajeros, los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros, y por supuesto el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria, de 2023, se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros, y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajero en específico. La que sigue, por favor.
Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración, en los siguientes años, construir 3,000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros, y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero, y para poder operar las 2,240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros, se crearon 3 empresas públicas operadoras de trenes: la empresa Tren Maya, la empresa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y con Banobras El Insurgente, la operación también es pública en el México-Toluca. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.